Jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a trabajar un tema interesante, un tema que, como sabemos, también va a venir para el examen de la semana 8. Estamos hablando del tema de la muerte del campesinado. La muerte del campesinado forma parte de todo un contexto de cambios sociales que se van a experimentar en todo el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. En todo el mundo occidental y no occidental se empiezan a experimentar unas grandes transformaciones, importantes transformaciones sociales, que van a afectar tanto a los países desarrollados como a los países subdesarrollados. Aunque en estos últimos, en los países subdesarrollados, las reformas sociales, las transformaciones sociales se sintieron con mucha mayor fuerza. Ahora bien, el día de hoy vamos a trabajar la que para muchos historiadores es tal vez la más importante de estas transformaciones sociales. Estamos refiriéndonos a la muerte del campesinado. Definitivamente estamos hablando en términos metafóricos. No es que los campesinos van a morir. Lo que estamos hablando, de lo que nos estamos refiriendo, a lo que los historiadores se refieren, es a una disminución muy rápida y considerable, pero muy considerable, en gran parte del mundo de la población campesina. Tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, la población campesina va a empezar a disminuir dramáticamente. Hay países en donde esta disminución fue realmente espectacular. Por citar un caso, los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos la población campesina estaba alrededor del 25% de la población total del país. Y bueno, para la década de 1980, 50 años después, la población campesina en los Estados Unidos es de aproximadamente 3% de toda la población del país. Estamos hablando de una caída pues muy, pero muy fuerte. Sin embargo, a pesar de ello, en los Estados Unidos de Norteamérica, la producción de alimentos no se ve afectada. Por el contrario, la producción de alimentos más bien ha crecido. Este escaso 3% de la población campesina en los Estados Unidos puede producir alimentos para toda la población estadounidense, e inclusive Estados Unidos se puede dar el lujo de exportar alimentos a otras naciones del mundo. Ahora bien, pero esta muerte del campesinado, ¿sí? También se da en otras naciones, por ejemplo, de Europa Occidental, como por ejemplo Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña, Bélgica, en donde también se van a sentir claramente la caída de la población campesina, pero también en países subdesarrollados, en países atrasados, como por ejemplo los países latinoamericanos, países del Medio Oriente, países africanos, países asiáticos, en donde también vamos a ir notando una caída de la población campesina. Ahora bien, también hay excepciones. Hay países, sí, en los que más bien la población campesina no ha disminuido y por el contrario, se nota una cierta tendencia al alza de la población campesina. Por ejemplo, el caso de los países africanos ubicados al sur del desierto del Sahara, los llamados países subsaharianos, ¿sí? O también los países de la cuenca del Mediterráneo, como por ejemplo Turquía. También podemos hablar de los países del sur y del sureste asiático, como por ejemplo China o India, donde la población campesina se mantiene en porcentajes muy altos, ¿correcto? Entonces, sí, el panorama general es de una disminución de la población campesina, pero con excepciones, como te estoy mencionando, ¿sí? Que son, sinteticemos, África subsahariana, cuenca del Mediterráneo, la zona mediterránea, como por ejemplo Turquía, o países, repito, del sur y el sureste asiático, como China o India, por mencionar algunos ejemplos, ¿ya? O los más importantes casos. Ahora bien, ¿por qué?
causas que explican la muerte, entre comillas, del campesinado. Las explicaciones son diversas, pero vamos a quedarnos básicamente con las siguientes. En primer lugar, en los países desarrollados, ¿por qué la población campesina se redujo considerablemente? La explicación a la que la mayoría de historiadores arriban es que eso se debió fundamentalmente a la alta tecnificación de la agricultura en estos países. La agricultura en los países desarrollados se ha tecnificado demasiado. La tecnología entró con fuerza. Eso quiere decir que las maquinarias agrícolas van a ir gradualmente reemplazando a la mano de obra hasta que llega un momento en que ¿sí? En el campo se necesita muy poca mano de obra para hacer producir extensas áreas de zonas agrícolas. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que la población campesina en los países desarrollados ya no tengan trabajo, ya no tengan en qué trabajar porque las máquinas los reemplazaron. Y entonces mucha de esta gente abandona el campo, se va del campo y queda un número pequeño de campesinos para operar, para trabajar con estas maquinarias. Pero en los países subdesarrollados, en los países pobres, el campo no se tecnificó de la misma manera que en los países desarrollados. En los países pobres, en los países subdesarrollados, la tecnología no es la misma en la agricultura. Más bien, hablamos de una agricultura bastante atrasada en comparación con los países desarrollados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí la explicación podría ser otra. Ahí lo que pasó, lo que probablemente ocurrió, fue una gran explosión demográfica en el mundo rural. En el campo la población comenzó a crecer muy rápido, ¿sí? Y entonces va a llegar un momento en que ya no va a haber suficientes tierras cultivables, no va a haber suficiente trabajo para tanta población campesina. ¿No ven que ha habido una explosión demográfica en el campo? Entonces hay mucha población campesina y pocas tierras cultivables hábiles. Por ende hay poco trabajo, poca demanda de trabajo, ya el trabajo está copado en el campo. Entonces ese excedente enorme de población campesina que es resultado de esta explosión demográfica en los países, repito, subdesarrollados, ha provocado que esta gente también comience a irse del campo hacia otros lugares a vivir y buscando otras oportunidades de vida, mejores sus condiciones de vida. Además, recuerda, en los países subdesarrollados hay que tener en cuenta esto: la población campesina vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, esta población campesina busca mejores oportunidades de vida, de educación, trabajo, salud, vivienda, y deciden irse ¿hacia dónde? Hacia las ciudades, a buscar vivir en las ciudades buscando mejores oportunidades. Ahora bien, entonces eso justamente nos lleva a preguntarnos, ¿cuál fue la principal consecuencia de la caída de la población campesina? Es decir, ¿cuál fue la principal consecuencia de la muerte del campesinado? Y la respuesta creo que está ahí, la tienes clara. Es definitivamente el crecimiento de las ciudades en todo el mundo. Tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, la población de las ciudades, la población urbana, creció, ¿sí?, de manera impresionante. ¿Ya? Eso quiero que te quede claro. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia universal que la población urbana comienza a superar en número a la población rural. Cuando en los últimos 4.000 o 5.000 años atrás, sí, tradicionalmente siempre la población campesina había superado largamente a la población urbana. Pero a partir de 1945 en adelante, este fenómeno se va a revertir. Más bien la población urbana comienza a superar a la población campesina. ¿Correcto? Entonces, actualmente tenemos el siguiente panorama, ya en pleno siglo XXI, que las poblaciones urbanas superan largamente a las poblaciones rurales en todo el mundo, salvo, como te digo, algunas excepciones que ya he mencionado. Ahora bien, la pregunta es, las ciudades crecen, la población urbana creció, pero eso también tiene ¿qué? Consecuencias, muchachos. Vamos a ver cómo se da este crecimiento.
En los países desarrollados, las ciudades van a crecer de manera ordenada. ¿Sí? Los países desarrollados comienzan a planificar el crecimiento de sus ciudades. Las ciudades comienzan a crecer, pero de manera ordenada, planificada. ¿Sí? Alrededor de la ciudad principal, del casco urbano principal, comienzan a aparecer las llamadas ciudades satélites o suburbios, ¿sí? Que están pues a una hora y media de distancia de la ciudad principal y de las cuales es fácil llegar a la ciudad principal gracias a que se han construido con debida anticipación modernas carreteras, autopistas o trenes que le permite a la población de estas ciudades satélites o suburbios que están, como te repito, a una distancia media de la ciudad principal, llegar con facilidad. ¿Sí? Tú vives en un suburbio, en un país desarrollado, ponte en los Estados Unidos, o ponte en Canadá, o en un país de Europa Occidental, y te es fácil, tomando un tren o manejando tu vehículo en una supercarretera, llegar en ¿qué? 40-45 minutos a la ciudad principal, llegas a trabajar y luego te retiras en la noche a tu casa, a tu vivienda, en esta ciudad satélite en la que vives. Ahora bien, en los países subdesarrollados o también llamados del tercer mundo, no te olvides ese término, ¿ocurrió lo mismo? ¿Las ciudades también crecieron así de manera ordenada, planificada? La respuesta es no. En los países subdesarrollados, en los países pobres, tanto de América Latina, de Asia, de África, el crecimiento de las ciudades fue caótico, fue desordenado. ¿Ya? Alrededor de la ciudad principal van a ir apareciendo asentamientos humanos, lo que nosotros llamamos también barriadas o pueblos jóvenes, ¿sí? Que van a ir pues apareciendo junto a la ciudad principal, ¿sí? Y que lamentablemente van a provocar problemas muy serios como el del transporte. Las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, o las ciudades en Asia, tienen serios problemas de transporte. El transporte urbano se vuelve caótico porque estas ciudades no han sido planificadas para crecer tan rápido en población. Entonces el transporte es un desastre. Nosotros podemos dar fe de ello. Vivimos en una ciudad como Lima que no estuvo planificada para albergar hoy día casi 10 millones de habitantes. Lima fue diseñada tal vez para tener 1 o 2 millones de habitantes y tiene pues 10 millones. Lima es un ejemplo palpable de lo que te estoy diciendo, y así muchas ciudades del mundo. Entonces, uno de los problemas más serios es ese, el del caos vehicular, pero no es el único problema del crecimiento de las ciudades en los países subdesarrollados. Otro problema es definitivamente la falta de servicios básicos, ¿sí? que los migrantes van a padecer. Estos migrantes en las barriadas donde viven no tienen servicios como luz, agua, desagüe, entre otros, o electricidad inclusive. También otro problema lamentablemente es, ¿sí?, la falta de oportunidades de trabajo, del empleo formal. Entonces va a aparecer lo que se llama el empleo informal. Otro problema más, lamentablemente también, es el de la delincuencia. La delincuencia también va a aumentar como consecuencia de este crecimiento desordenado. Entonces, en resumidas cuentas, la principal consecuencia de la muerte del campesinado es sin duda el crecimiento de las ciudades. En los países desarrollados se hizo de manera ordenada, planificada, y como te acabo de mencionar, en los países subdesarrollados de manera caótica, desordenada, sin planificación, y las consecuencias de ello fueron ¿qué? Problemas vehiculares, ¿sí? Falta de servicios básicos a los migrantes, delincuencia, ¿sí? Falta de empleo, que va a acarrear, ¿sí?, que esta gente, estos migrantes que han llegado a las ciudades de países subdesarrollados, vivan en condiciones de pobreza. Bien, muchachos, nos vemos en un próximo video para seguir trabajando, ¿sí?, el tema de fundamentalismos, que es el próximo video que voy a subir. No te olvides, si deseas un material escrito sobre este tema de la muerte del campesinado, basta con que me busques en la Academia 20, que se encuentra, como tú sabes, a espaldas de la Universidad de Lima, en la calle Vía Láctea 134, ¿sí?
o comunícate conmigo a mi WhatsApp 985-876-938. Además, aquí abajo en la descripción vas a encontrar la información de cómo poder contactarte conmigo o con la Academia 20 para poder, sí, recibir una copia totalmente gratuita de este material, de este tema de muerte del campesinado y de los otros temas que también vamos a desarrollar o que hemos venido desarrollando para el examen de la semana 8. Bien, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense.